¿Yo qué le diría a mi yo del pasado? O sea, ¿qué le diría a mi Camilo, a mi Analía, a mi David, a mi María Paula, al que sea que nos esté escuchando ahí detrás? ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Eres hermosa, eres hermoso y no te compares con nadie más. Dios, la verdad, cuando Él piensa en cada uno de nosotros y cuando escribe nuestra historia es, wow, las cosas que tengo planeadas para ti son muy buenas. ¿Qué necesito de tu parte? Necesito que sueñes conmigo. Que nosotros continuamente nos seguimos sometiendo a la esclavitud y no precisamente en esa esclavitud que podemos llegar a pensar de me van a poner y amarrar una cadena. No, 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 a la esclavitud de dejar de vivir por el que dirán. Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí. Y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Y así juntos, desde nuestras diferentes realidades, podamos construir una fe donde solo Dios baste. Bienvenidos a Inspirados, bienvenidos a este nuevo episodio. Ya casi nos estamos acercando al episodio número 100. La verdad es que muy contentos de grabar este nuevo episodio con ustedes, sobre todo porque va a ser de esos episodios que son muy, muy prácticos. Y ese tipo de episodios, la verdad, me encanta recomendárselos a las personas, como todos los que grabamos. Pero este de manera especial siento que se pasa mucho más rápido y más fácil porque es como, y lo que queremos invitarlos con cada una de las cosas que vamos a ir platicando es que lo aterricen a su vida y digan, bueno, esto que tanto me pega a mí y demás. Pero antes de introducir el tema, quiero, la verdad, saludar a mi querida esposa con la que hoy tengo el privilegio de grabar. Entonces, amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder estar aquí, de poder pues venirles y compartir estos tips de los que vamos a estar hablando. Pues nada, creo que ya podemos iniciar con el Con el tema. episodio. Ajá. Perfecto. Entonces, ahí les va. El tema es, ¿qué le diríamos a nuestro yo del pasado? ¿Ya? Y aquí antes de empezar, justamente me gustaría de que hacer una pausa súper rápida y es que cada quien se pregunta, bueno, ¿yo qué le diría a mi yo del pasado? O sea, ¿qué le diría a mi Camilo, a mi Analía, a mi David, a mi María Paula, al que sea que nos esté escuchando ahí detrás? ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Y con eso en mente, ahora sí vamos a arrancar. Entonces, lo primero que se nos ocurría de qué le diríamos a nuestro yo del pasado es pues acerca de los hábitos que deberían de formar, o sea, de hay cosas que uno, o sea, que uno ve y dice, ah, si yo hubiera empezado a hacer ejercicio, ¿ya? Si yo hubiera empezado a leer un libro, si yo hubiera empezado a comer más saludable, entonces es un poco, ah, ¿qué nos gustaría decirle es a ese yo del pasado? Es, mira, es hora de empezar a ser saludable. Es hora de empezar a crear hábitos que te vayan a hacer crecer como persona en un futuro, ¿ya? Entonces, eh, pues nada, creo que el mensaje en ese primero es muy, 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 muy sencillo. ¿Tú qué opinas, Ani? Creo justo cuando hablábamos de esto y pensábamos en este punto en específico, recordábamos un pasaje, la primera de Corintios 6 del 19 al 20, que nos habla sobre cómo nuestro cuerpo es, pues no es de nosotros, no es, le pertenece a Dios. Y cómo deberíamos de, a través de nuestro cuerpo, cuidándolo, honrar a Dios, ¿no? Entonces, creo que está súper claro ahí el mensaje de que tenemos tarea. Algo que igual me gustaría sumar por acá es justamente esta semana pasada tuve oportunidad de, por cosas de mi trabajo, coincidir con personas que les ha tocado muy duro en la vida. Y una de las reflexiones que esa persona dice cuando cuenta su testimonio es que justamente estoy hablando de una persona que imagínense que vivía en una comunidad donde a los 12 años como niña estaba obligada a casarse y a los 13 años tener hijos. O sea, es algo súper tremendo. Y cuando ella da su testimonio, una de las cosas de las que habla es cómo no le recriminan nada a sus papás, porque sus papás crecieron en eso mismo.
sus papás no conocían otra cosa más que justo esa tradición de a los 12 años te tienes que casar y a los 13 tienes hijos. Entonces, ¿cómo, o a lo que quiero llegar con esto es, no solamente hablando de este punto en específico, sino de los 10 puntos que vamos a platicar durante este tema, es que todos los escuchemos con el corazón abierto y con una postura de yo soy el responsable o la responsable de cambiar lo que quisiera cambiar si alguien me lo hubiera dicho en el pasado, ¿no? No se trata de pensar en, porque por ejemplo, una de las cosas que me pasó a mí cuando recién hablamos de este episodio es que justo pensé, ay, si mis papás me hubieran metido a natación cuando estaba chiquita, pues ahorita ya sabría nadar y sería muy fácil el que yo pudiera, pues continuar con el deporte y seguramente sería súper disciplinada. No, a ver, a mis papás tampoco le enseñaron a nadar. Y pues no es algo que yo les pueda recriminar porque es algo que ellos tampoco conocían. Entonces, es algo que todo lo que escuchemos sea de mí para mí y pues sí, que de aquí en adelante sea algo que podamos cambiar y sin recriminarle a nadie, pues. Gracias, amor. ¿Qué dirías de segundo punto? ¿De qué cosa le dirías a tu yo del pasado? Uy, el segundo es el que más me pega, porque creo que el segundo, o sea, quiero que se imaginen como parados frente a un espejo cuando tenían 15 años, 16 años, si es que todavía, si están en esa edad, pues inclusive con mayor razón, párense en un espejo y véanse en ese momento y véanse completamente. Y me hubiera gustado, me gustaría poder decirle a ese reflejo que veía en ese momento, y no solo a los 16 sino a los 17, 18, 19 y hasta hace 2 semanas, una semana. Eres hermosa, eres hermoso y no te compares con nadie más. O sea, que aprendiera, que me gustaría decirme, que aprendiera a verme con los ojos que Dios me ve y dejara de juzgar cada parte de mi cuerpo. En este momento, pues nosotros tenemos una niña de 1 año, casi 6 meses, y pienso en todo lo que mi cuerpo ha hecho por mí y por mi hija, ¿no? O sea, como el hecho desde mi cuerpo se diera la vida, cómo puedo pensar o cómo puedo recriminarle cosas o decirle me veo súper gorda, esto no me gusta, o sea, después de todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces me gustaría poder literal viajar al pasado y decirle a esa niña, así como estás, te ves hermosa. Obviamente, sumo al primer punto de si hay cosas que podemos hacer para estar saludables, no para él. Quiero verme como esta modelo, como esto, por compararme, sino es por estar bien con mi salud. Quisiera poder decir y abrazar a esa chiquita y decirle, estás hermosa. Gracias, gracias, gracias. La verdad, ese punto creo que en general a todos nos pega y creo que es un refrán o como un estandarte, diría yo, que todos los días deberíamos decírnoslo cada vez que nos vemos en un espejo de qué bonito que estás, qué guapo que estás, mucho, o sea, como Dios, esa perfección que ha hecho es increíble. Y creo que si este mensaje es para ti, que lo escuches hoy y que si tienes que repetir este episodio todos los días para que todos los días de que vuelvas y te lo recuerdes, pues bueno, todos los días espero nos escuches. Pero bueno, de tercer punto, y este la verdad es que está bastante bueno y espero que este episodio lo escuchen las personas de las que voy a hablar, pero yo le diría al Juan Camilo también del pasado, le diría que escuchara más a sus papás, ¿verdad? Que escuchara más los consejos que nos dan. Y el primero que se me vino a la cabeza fue cuando tenía una noviecita en algún momento y me dijeron de que Juan, por ahí no es, esa no es, y debía haberlos escuchado, la verdad. Entonces, pues que escuchemos más a nuestros papás, o sea, ellos tienen la experiencia y sobre todo no solamente la experiencia y la sabiduría, sino tienen el amor hacia nosotros que buscan normalmente de que lo mejor para nosotros. Entonces, escuchemos más los consejos que nos dan. Cuando nos dicen que no, o sea, de que, bueno, prendamos una alarma y una alerta de, bueno, ¿por qué no le están diciendo que por ahí no es, verdad? Muy seguramente es el Espíritu Santo que está actuando a través de ellos para poder de que darnos un mensaje. Entonces, le diría a ese yo del pasado que escuche más a mis papás. Creo que nosotros, o sea, cuando eres adolescente, inclusive cuando eres grande y me pasa todavía,
con cosas que mis papás me dicen, como que uno es muy rejego de que te digan por aquí, por acá, etcétera. Pero en este momento, y vuelvo a hablar de nuestra experiencia como padres, y pienso en nuestra niña María José, y pienso, las decisiones que nosotros tomamos con ella, no hay nadie en esta tierra por encima de nosotros que quiera lo mejor para ella. O sea, no hay decisión que nosotros tomemos buscando hacerle el mal o buscando perjudicarla o buscando, sí, que la pase mal para que aprenda. Jamás. Como papás, lo único que deseas o lo único que anhelas es obviamente que tu niño o tu niña no sufra, que obviamente experimente en su máxima potencia el amor en todos los sentidos. Entonces, sabiendo esto, como no hay manera que siendo papás en su sano juicio, que también aquí quiero aclarar que puede haber de todo, pero siendo papás en su sano juicio, haya algo que te digan que sea para dañarte. Simplemente lo que buscan es tu bien común. Así que 100%, o sea, definitivamente escucharlos creo que nos hubiera ahorrado o me hubiera ahorrado hablando en primera persona muchas cosas por las que pasé si hubiera, pues sí, puesto un poquito más de atención. Cuarta cosa que me gustaría poder decirle a esa niña del pasado es, no vivas del qué dirán. Y aquí hay un pasaje muy bonito que es Gálatas 5:1 y habla sobre cómo Cristo vino a darnos esa libertad y vino a, pues sí, a liberarnos de esclavitud. Entonces, como ¿por qué si ya lo hizo, por qué nosotros continuamente nos seguimos sometiendo a la esclavitud y no precisamente en esa esclavitud que podemos llegar a pensar de me van a poner y amarrar una cadena? No, 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 a la esclavitud de dejar de vivir por el que dirán, dejar de hacer las cosas que te gustan, dejar de, sí, de ser feliz simplemente porque hay alguien al que no le gusta eso o hay alguien que sabes que te va a criticar. No, en este momento, si regresara 10 años y le pudiera decir, le diría 2024 y la gente en el 2024 está buscando intensamente encontrarse a sí misma y saber qué hacer con su vida y poder vivir al máximo. Entonces, ni te preocupes por lo que van a decir porque todos estamos en la misma situación. O sea, todos estamos queriendo pues sentirnos plenos, ¿no? Y yo ahí la verdad, complementando lo que dice Ani, tengo varias cosas que se me venían ahorita a la mente y la primera es, híjole, la verdad, en muchos momentos de mi vida, yo creo que sí, o de pronto muchos no, pero en algunos momentos de mi vida sí he vivido del que dirán de, no, es que me voy a poner esta ropa porque si no, ¿qué van a decir si me pongo esta otra, verdad? Y pues la verdad es que no se vive chévere, o sea, vives todo el tiempo de que condicionado a, no, es que y me van a decir que me veo flaco, gordo, feo, no está a la moda, o simplemente de que no, es que me van a decir que copié a X o Y personas y compro exactamente lo mismo que esa persona compró, o no, es que si digo esto, entonces me van a recriminar a B, C, D. No, o sea, la verdad no hay nada mejor que vivir libremente, y le soy sincero, y yo normalmente le digo esto a mi esposa, le dije esto a mi esposa cuando estábamos planeando, me acuerdo que para la boda, de qué íbamos a poner en la boda y así, y me acuerdo que le dije, amor, mira, los que nos vamos a casar somos tú y yo, los que tenemos que ser felices esta noche somos tú y yo, nadie más. Le dije, la gente puede ser que al final le guste o no le guste, al final van a decir algo, y la verdad no nos debe de importar el que vayan a decir, o sea, lo que nos debe importar es que tú y yo fuimos pero muy felices esa noche. Y me acuerdo que le dije que, bueno, ahora dime tú, ¿te acuerdas de las flores que pusieron, no sé qué? No, no. Te le dije, hay muchas cosas que uno a veces sobredimensionan esto del que dirán y uno dice, no, es que se van a fijar en ta. No, normalmente la gente normal, ¿cierto? A la mayoría de la gente nos gusta vivir tranquilamente y más bien se pasa por desapercibido muchas de las cosas de la vida de la otra persona que a veces la otra persona pudiera estar súper estresada de no, es que me va a ver y es que no sé qué, y no, como si nada pasó, ¿verdad? Y ahí también pensaba lo siguiente, y es, si tanto te pesa el qué dirán, te voy a recomendar una cosa, y es, vete del país, vete a un país donde nadie te conozca, y de esa manera vas a poder vivir como tú quieras, o sea, libremente en el sentido de vas a poderte vestir de rosa, verde, azul, combinado, descombinado, como sea, y no va a importar, porque creo que muchas veces
el qué dirán nos pesa mucho por la gente que sabemos que nos conoce, amigos, familiares y demás. Entonces, en última, si tanto te pesa y crees que es tan agobiador el hecho de, ay, ¿qué van a decir y no puedo vivir en libertad? Pues bueno, vete a un lugar donde nadie te conozca. Pasamos al Siguiente 5. punto, número 5. Y es, ¿qué le diría a mi yo del pasado? Y es temas intimidad con Dios. Temas intimidad con Dios. Y no para buscarlo por las cosas que Él está todo el tiempo con esas manos llenas de muchas bendiciones que nos quiere dar. No, no por eso. Sino simplemente por el hecho de tener y formar una relación con Él. ¿Ya? O sea, yo en mi momento de conversión real, porque inicialmente creía en Dios por nada más por tradición de mi familia. En el momento en el que tuve mi verdadera conversión, que fue alrededor de más o menos como de los 18 años, 18 y 19 años, em, a partir de ese momento, creo que empezó el caminar verdadero en Dios y yo a mí yo del pasado le diría de que, wow, búscalo antes, o sea, de que ten intimidad con él, busca todos los días hablar con él, busca todos los días incluirlo en tu día a día. O sea, de que estás trabajando y es Dios, mira, o sea, voy a presentar, por favor, necesito que estés a mi lado. O qué te parece este tema, o este examen, o de mi papá, o de mi mamá, o sea, tener esa intimidad y contarle como si fuera tu mejor amigo, ya, o sea, él está ahí dispuesto a escucharte. Entonces, creo que eso sería un súper consejo que le diría a mi yo del pasado y es ten más intimidad con Dios. Sí, 100%. La verdad es que pensaba en los tips anteriores, o bueno, no, en los temas anteriores, pues, y en ellos pensaba como, quisiera ir 10 años atrás y decirle, quisiera, en este literal, lo dijiste, dije, quisiera decirle a la de ayer, ten más intimidad con Dios. La verdad es que creo que la fidelidad que Dios tiene con nosotros, a veces uno ni siquiera, o en lo personal, muchas de las veces pienso, ni siquiera merezco esta fidelidad, Dios, o sea, pero qué bonito sería poder el todos los días darle gracias, todos los días tener un espacio, pero verdaderamente un espacio para agradecerle por toda esa fidelidad que ha tenido con nosotros toda la vida, ¿no? Y la que seguirá teniendo. Entonces, sí, la verdad que creo que ahí súper, subrayenlo, anótenlo, guárdenlo, porque creo Y que, aplíquenlo. y aplíquenlo, sí. Bueno, el 6, ¿qué le diría? Le diría que el dinero no es lo más importante, ni el estatus social. Creo que cuando estamos más chavitos, creemos que porque tengo el carro bla, porque me van y me dejan en tal, sí, en tal coche, porque traigo, como decía ahorita Juan Camilo, la camisa de marca bla, porque en mil cosas, eso no es lo más importante. Eh, Bien dice la Biblia, más fácil pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico que entre al reino de Dios, ¿no? Entonces, algo que nosotros y que ha sido pasado de generación en generación a través de la familia de Juan Camilo y que justo en nuestra familia es algo que siempre oramos, es el pedirle a Dios, como Dios, danos tanto cuanto tú desees pero hasta donde sepas que no nos vamos a perder, porque Dios tiene que ser lo principal y que el dinero no nos quite la vista de ello. A veces nos enfocamos tanto en eso, en cosas laborales, en proyectos, emprendimientos, etcétera, pensando en quiero llegar a esto, cuando eso no es lo más importante. Y me encanta como lo dices de no es lo más importante, porque lo que estamos diciendo es sí es importante, ¿verdad? O sea, pero lo más importante siempre debe de ser primero Dios. Y que el dinero, como decía Ani, que Dios nos regale y nos dé hasta donde sepa que no nos vayamos a perder. Ahora, siguiente, número 7, y es pensaba en qué le diría al Juan Camilo del pasado,
y es que la tusa es pasajera. Me acuerdo cuando tuve mi primera tusa, y para los que nos escuchan fuera de Colombia y todavía han escuchado la tusa de Karol G, creo que es que la canta, pero y los que sí la han escuchado no le entienden de qué se trata. Una tusa es cuando terminas una relación sentimental, la cortan y pues terminas entusado. Bueno, pero terminas con el corazón partido, llorando y demás. Entonces, que ese momento y eso es pasajero. Me acuerdo mucho cuando tuve mi primera noviecita a muy corta edad y terminamos, casi se me acaba el mundo, ¿verdad? Es normal, sí, pero hoy le quiero decir así yo del pasado, y si eres tú el que nos está escuchando y está trabajando por una tusa, que eso es pasajero, ¿verdad? O sea, que Dios tiene el poder y es tan grande para poder sanar, curar completamente ese corazón y hacerlo nuevo. Entonces, la verdad, creo que este punto también se dice por sí mismo. La tusa es pasajero, te tienes que recordar eso si estás pasando por alguna tusa. Y pues nada, Dios, si es la voluntad de Dios, permitirá que llegue otra persona y la persona que te tenía destinada para ti, que aquí la pueden ver que estaba justo a mi lado, y la tusa fue pasajera. Y ahorita la hermosa familia que estamos construyendo juntos. Entonces, pues bueno, uno más para tu yo del pasado. Sí, aquí voy a citar a ya nuestro doctor David Arteaga, que me acuerdo de creo que literal fue la primera o segunda temporada, no recuerdo, que vino como invitado en ese momento, ahorita ya es host de Inspirados, pero en ese momento como invitado, y contaba su testimonio, y justo había una parte en la que hablaba que se me quedó súper grabada, y espero que David no me regañe o corrija con lo que voy a decir, porque según yo, tal cual, así era, pero hablaba sobre cómo justo cuando te cortas, o sea, se hace una herida, ¿no? Y duele, claro, duele, lastima, pero la piel lo que comienza a hacer es que pues eso empieza a cicatrizar, ¿no? Y lo que hace es que pues se están regenerando ahí, no voy a usar términos médicos porque no quiero errar, pero pues sí, la piel pues empieza a regenerar, y algo de lo que justamente decía David es que eso se vuelve más fuerte, o sea, eso que se regeneró es un tejido más fuerte, ¿no? Y pensaba que justo me encantaría poderle decir eso a ese yo del pasado, o si tú lo estás escuchando, como decía Juan Camilo, y estás justamente pasando por esto es una herida que muy seguramente sí va a crear una cicatriz, pero que hoy te quiero decir que esa cicatriz va a sanar y que eso te va a hacer más fuerte y que definitivamente va a ser algo que pasa, simplemente pasa. Y bueno, ahora sí, el octavo. Uy, este también se lo diría a la yo de hace 5 minutos que venía manejando del pasado, y es: no maldiga, sino bendice. Y me río porque a veces creemos que maldecir es a lo mejor en cosas como súper graves, que a lo mejor personas que nos hayan dañado o nos hayan hecho algún mal, y que pues sí, que les deseamos definitivamente el mal, pero decía yo a mí, yo de hace 5 minutos, porque alguien se me atravesó en la carretera y obviamente lo primero que haces es como, decir 10.000 cosas. Y justo Juan Camilo en ese momento me dijo: amor, pero ¿por qué les tienes que decir cosas feas? Sino, bendícelo, Señor, bendícelo porque se cruzó en el camino, a lo mejor tiene prisa. Y pensaba en ese momento como, bueno, pero ahorita que justo escribíamos y hablábamos pues del tema, pues pensaba, es cierto, o sea, como si Dios ha derramado tantas bendiciones en nuestra vida, como, ¿por qué nosotros no derramarla en la vida de las demás? O sea, ¿por qué? eh, Porque, sí, porque pues no precisamente que deseemos el mal, pero sí cuando pasamos por una situación delicada o cuando alguien nos hizo mucho daño, como pues no deseas exactamente, o lo primero que piensas no es como Dios bendícelo, ¿no? Entonces en este momento lo que te quiero decir es que definitivamente es lo que tienes que pensar. Yo ahí pensaba en dos cosas. La primera es que bendecir es gratis, o sea, no cuesta nada, o sea, cuesta un poco de saliva y nada más. Entonces, les quería compartir que justo la semana pasada Dios me permitió recordar como algo de mi niñez que mi mamá me recordaba mucho cuando tenía problemas con profesores, de que a veces chocaba con un par de profesores en la escuela. Y me acuerdo que mi mamá lo que me decía, o sea, y me daba
mucho coraje, mucha rabia. Y obviamente lo primero, ay, no, ese señor, ojalá, ta, 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 ta. Y mamá siempre lo primero que me decía era, Juan, ¿no crees que más bien esto está pasando porque Dios quiere que ores por esa persona? Que Dios quiere que te lo ha encomendado a esa persona para que ores por su vida, por su familia, por sus hijos, si tiene hijos, por etcétera, etcétera, etcétera. Por la cosa que sea que esté pasando en su vida, tú no sabes. Y de ahí en adelante, cada vez que teníamos alguna situación así difícil en la escuela o con alguna persona, siempre me decía, bueno, ¿qué nos toca hacer? Ponernos a bendecir a esa persona, empezar a orar, 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 orar. Entonces, la invitación con este punto y al yo del pasado que le queremos decir es que situaciones difíciles que tengamos en la vida, gente que nos hace el mal, amigos cercanos que nos hacen el mal o gente conocida del trabajo, de la escuela, de lo donde sea, que a veces sentimos que nos está atacando y nos está como haciendo la vida más difícil. ¿Cuál es nuestra labor? Es bendecir a esas personas, o sea, bendecir, bendecir, orar por ellos, bendecir, bendecir, orar por ellos, bendecir, bendecir, orar por ellos, ya, o sea, ser un conducto de esa bendición. No es que nosotros hagamos que la bendición se dé, no, pero es decirle, bueno, Dios, te pido por esa persona, te encargo que por favor tú como mandes tu gracia y tus bendiciones hacia esa persona. Entonces, pues nada, eso al yo del pasado, la verdad que a que lo hubiera aplicado y al del presente a que lo siga aplicando y buscar de que todo el tiempo bendecir, bendecir, bendecir lo más que se pueda. Ahora, siguiente punto, y ya casi vamos a terminar con las cosas que queríamos hoy compartirles, y es, Dios tiene el control. ¿Qué le diría a mi yo del pasado y que Dios tiene el control? Hay muchas situaciones que pasan en nuestra vida y que recuerdo en mi vida que han pasado. O sea, me acuerdo cuando me moví a México inicialmente y no podía conseguir trabajo, no podía conseguir trabajo, nadie me quería, nadie, 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 nadie. Firmé contrato con una de las empresas y luego se dieron cuenta que no tenía permiso para trabajar y era como estudiante, entonces no me quisieron contratar y así pasaron muchos, muchos meses hasta que me acuerdo que un día igual hablé con mi mamá y me dijo mi mamá, Juan, ¿qué tanto estás orando? ¿De qué tanto estás yendo a Eucaristía? De que pues, vamos a literalmente descansar en Dios. Tú no eres quien va a ser quien te contrate. Dios va a ser el jefe que te va a contratar en el lugar donde Él quiera que trabajes. Está bien, hay que ser obediente, vamos a hacer eso. Y una vez más, Dios me demostró en esa situación que Dios tenía el control. Entonces, ¿qué le diría a mi yo del pasado? Le diría, oye, te van a pasar muchas situaciones de aquí en adelante. Quiero que sepas que Dios tiene el control en cada una de ellas. Tristemente, después de que pasamos de una, recordamos de que, no, sí, mira, Dios tenía el control y él estaba 100% a cargo. Pasa esa situación y al tiempito volvemos otra vez a caer en alguna situación difícil, algo así. Y lo primero que hacemos es, híjole, ¿ahora quién va a tener el control? ¿Cómo le hago? Y se nos olvida que Dios, una vez más, tiene el control. Entonces, lo que le diría a mi yo del pasado es, de todas las situaciones que te van a pasar de aquí en adelante, quiero que literalmente pongas un cartel en algún lado o un mensaje en tu celular o como sea, de que Dios tiene el control. Y ahora sí, ¿con qué cerramos, Ani? Ahora sí que con uno de los que más me gusta, algo que le diría a esa yo del pasado es sueña en grande. Sueña en grande y ten fe que Dios obrará. O sea, cuántas cosas a veces conforme va pasando el tiempo, conforme vamos creciendo, creemos que ya son imposibles, inalcanzables, que ya ese tiempo para nosotros terminó, cuando hay tantas cosas por las que todavía pudiéramos hacer, cumplir, experimentar, etcétera. Entonces, creo que algo que fuertemente le diría a mí, yo del pasado, es no dejes de soñar, no dejes de soñar, porque para Dios nada es imposible. Nada. O sea, y hoy, como estando parada ahorita y viendo lo que ha hecho en nuestra vida, lo que ha hecho en nuestra familia, el simple hecho de que nosotros nos hubiéramos unido, nos hubiéramos casado, la familia que estamos formando, definitivamente Dios diciéndonos que para Él, o sea, se ponga el que se ponga, para Él nada es imposible. Entonces, no dejes de soñar. Porque si es voluntad de Dios, yo te lo puedo asegurar que eso va a suceder. Wow, me encanta haber cerrado con este. Y para los que no saben y apenas nos están escuchando y no han escuchado el episodio donde hablamos de nuestra relación que tuvimos a distancia, yo soy colombiano, ella es mexicana. Chale. Y pensaba yo
encerrar con este punto de, creo que tenemos algún episodio donde hablamos de los sueños, si no estoy mal, pero creo que sí se llama como Dios no pone sueños, Dios no pone deseos imposibles, ay, se me olvidó bien cómo es que es, pero Dios no pone deseos Eso es irrealizables en el irrealizable. corazón del hombre. Para que vayan y lo escuchen. Y hoy como mensaje, como uno de los mensajes de cierre, para terminar con este punto, pensaba yo de, wow, qué increíble saber que el que respalda nuestros sueños es el mismo que creó todo lo que vemos y todo lo que existe, ¿ya? Entonces, yo soy de los que con el paso del tiempo cada vez me convenzo más e intento transmitirle eso cada vez más a las personas de que lo que viene hacia adelante son cosas muy buenas, o sea, de que Dios, la verdad, cuando Él piensa en cada uno de nosotros y cuando escribe nuestra historia es, wow, las cosas que tengo planeadas para ti son muy buenas. ¿Qué necesito de tu parte? Necesito que sueñes conmigo, necesito que un poco o sea, que dejes y tengas esa fe, por eso Ani decía de que tener fe, de que de aquí para adelante, o sea, va a ser como siempre ha sido, Dios respaldando, Dios respaldando, Dios respaldando. Y vienen cosas muy, pero muy buenas, ¿ya? Entonces, wow, o sea, qué manera de cerrar este episodio, sino recordándoles de que el que está a cargo de nosotros es Dios. Y yo le decía a Ani, y espero que te hayas quedado hasta este momento. Antes de que vayas como con la parte final, quería mencionar algo que me hiciste recordar ahorita, literal, Espíritu Santo. Igual, por cosas del trabajo, llegué a conocer una persona que ahorita es la primera mexicana en... Viajar al eh, espacio. no, Esa no, esa también la esta conoció. sí, pero esta no. Esta es la primera mexicana en ser campeona en flag football y pues ya flag football forma parte de un deporte olímpico, ¿no? Entonces, obviamente todo esto pasó, ella entrenando desde chiquita, etcétera, y todo. Y donde la conocí fue justo en una conferencia donde justamente le preguntaban como, Diana, Diana Flores se llama, Diana, ¿soñaste alguna vez con todo esto? Y, o más bien la pregunta era, ¿imaginaste alguna vez que todo esto pasaría? Y su respuesta fue algo que me llegó hacia el corazón porque algo que ella decía era, no, jamás, o sea, yo no creí que esto llegaría a pasar porque ni siquiera había soñado con esto, o sea, ni siquiera creía que esto era posible. Entonces, como, ¿cuántas veces hay cosas que ni siquiera, o sea, como que no, lo que decía ahorita Juan Camilo, como no hay manera que nosotros o que puedan llegar a suceder porque no somos capaces de soñar en que eso puede llegar a suceder, ¿no? Entonces, en este momento, tal cual lo que les diría es, sueñen en grande porque en serio hasta lo que menos se imaginan puede llegar a suceder si Dios así lo desea, ¿no? Y ahora sí, pues ya llegando como a la conclusión del capítulo, Sí, Daniela. pues algo de lo que platicábamos era como si nos gustaría decirnos todo esto al yo del pasado, al Juan Camilo del pasado, pero como todo esto aplica para mi yo del presente y mi Juan Camilo del presente y quien sea que nos está escuchando en este momento, cualquiera que sea tu nombre, aplica para ti en este momento. O sea, que no es como algo que, porque no me lo dije hace 10 años, porque no me lo dije hace 2 semanas, porque no me lo dije hace 5 minutos. No, me lo estoy diciendo en este momento, lo estoy escuchando en este momento. Entonces, ¿qué de estas 10 cosas me duelen en este momento y las voy a aplicar? O sea, ¿en qué momento? O sea, si ya lo estoy escuchando ahorita, pues bueno, es momento de empezar con hábitos saludables. Si ya lo estoy escuchando ahorita, termina este podcast, te ves al espejo y te dices que eres hermoso, que eres hermosa, que vale la pena, que eres suficiente, porque Dios así lo ve, que si no habías pensado en tus sueños, en este momento agarras una libreta y te pones a escribir todos y cada uno de las cosas que te gustaría alcanzar, porque sé que Dios tiene grandes sueños contigo. Entonces, que no es algo, esto que platicamos no es algo que si no sucedió ya no va a suceder, no es algo que vive en el presente. Y creo que sabemos que Dios es un Dios del eterno presente. Entonces,
si Dios si Dios permanece en un eterno presente, pues bueno, esto es para que también lo apliquemos de esta manera, ¿no? Sí, literal, como lo pensaba yo, es como si fuera una cápsula que hubiera viajado en el tiempo y el David, perdón, la Tatiana, la Melissa, el nombre que seas tú, del futuro, haya tenido la posibilidad de poderle mandar estos 35 40 minutos a la persona que nos está escuchando. Entonces, viene literalmente no desde Ani, desde Juan, sino viene desde Dios a través de ese tú del futuro te hoy por hoy te quiere hablar al corazón y de que es hora hoy, que nos estás escuchando, de empezar a ver de estos 10 puntos que vemos, en cuál de esos tengo que empezar ya a hacerlo ya, porque no lo estoy haciendo ya, y en los que sí he estado haciendo, pues seguirle, pues seguirlo haciendo muy bien. Listo, para terminar, como siempre les decimos, muchas gracias por quedarse hasta el final. La verdad, gracias por acompañarnos. Les pedimos, por favor, que compartan este episodio como todos los anteriores, que la verdad apliquen todo lo que hemos hablado acá. Amor, gracias por haber estado conmigo en este episodio. Y a todos, pues que Dios los bendiga. Les pedimos que oren mucho por nosotros. Y pues nada, los vemos ahí en un siguiente episodio. Gracias, nos vemos. Dios los bendiga.